dicho esto, vamos entonces a comenzar, ahora sí brevemente, con esta lección número 2 de este manual Descubriendo el Glorioso Evangelio, el cual lleva por título esta lección, el motivo de Dios para salvar al hombre. Hermanos, cuando hablamos acerca del Evangelio, normalmente pensamos en lo que Dios hizo para salvarnos. Ese es el primer pensamiento que viene a nuestra mente, y en ese pensamiento se incluye que envió Dios a su Hijo, que Cristo tomó nuestra naturaleza, que vivió en obediencia perfecta, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que ascendió a la diestra del Padre y que ahora intercede por su pueblo. Ese es el primer pensamiento que viene a nosotros cuando hablamos acerca del Evangelio, y todo eso es glorioso y es necesario. Pero antes hay que hacernos una pregunta mucho más profunda, que es justamente lo que queremos responder, y con este manual también respondimos. ¿Por qué Dios quiso salvar al hombre? No estamos preguntando solamente de qué nos salvó Dios con esta pregunta. La Escritura nos dice que Dios nos salvó del pecado, la Escritura nos dice que Él nos salvó de la ira venidera, eso ya lo hemos visto, nos salvó de la condenación, nos salvó de la muerte, nos salvó del dominio de Satanás y de la justa sentencia de su ley. Pero la pregunta de esta clase es otra. ¿Qué movió a Dios a salvarnos? Esta pregunta es importante, muy importante, demasiado importante, porque, hermanos, nuestra respuesta revelará qué tan bíblica es nuestra comprensión del Evangelio, y vamos a ver eso. Si respondemos mal, y aquí está la importancia de responder bien el por qué Dios o qué motivó a Dios a salvar al hombre, si respondemos mal, terminaremos poniendo al hombre en el centro del plan de salvación. Podríamos pensar que Dios salvó al hombre porque vio, por ejemplo, algo bueno en él, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué Dios salvó al hombre? Porque vio algo bueno en él. Porque el hombre era valioso por ser creación de Dios. Porque Dios, es otra respuesta incorrecta, porque Dios se sentía incompleto sin nosotros, ¿no? O porque nuestra salvación era el fin más alto de todas las cosas. Así que por eso es importante responder correctamente la pregunta ¿por qué Dios nos salvó? Porque si no vamos a responder con cosas como estas. La Biblia nos corrige, la Escritura nos muestra que Dios no salva por necesidad, porque Él no necesita nada. Tampoco salva por mérito humano, porque el hombre caído no tiene mérito delante de Dios. Dios salva, y eso es lo que vamos a ampliar un poco más, salva conforme al puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia y por el gran amor con que nos amó. De acuerdo a Efesios, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a responder algunas preguntas durante esta breve clase. Vamos a ver si Dios salvó al hombre porque necesitaba algo de él, si había algo en nosotros, algún mérito que moviera a Dios para salvarnos, qué significa que Dios salva para su gloria, y qué debe producir esta verdad en la vida del creyente. Así que primero vamos a responder la primera pregunta y a decir que, hermanos, Dios no salvó al hombre porque tuviera necesidad de él. Eso es lo primero y más importante. Hechos capítulo 17, tome nota de estos versículos porque son muy importantes. Hechos capítulo 17, versículos 24 y 25, enseñan que Dios, ahí Pablo está predicando, enseña que Dios hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, y que no es servido por manos humanas como si necesitase de algo. Pablo afirma que Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Eso significa que Dios no depende de la creación, hermanos. Dios no depende de los ángeles, Dios no depende del hombre, Dios no creó porque estaba incompleto, porque estaba solo, ni salvó porque necesitaba compañía, adoración o ayuda. Antes de que existiera el mundo, Dios ya era perfectamente glorioso. Dios ya era perfectamente glorioso. Él era perfectamente bienaventurado, perfectamente suficiente, eternamente pleno en sí mismo. Él no necesitaba de nadie y nunca ha necesitado de nadie. Es suficiente en sí mismo.
El Salmo 50, versículo 10 al 12, también tome nota de ello, confirma esta verdad. Allí el salmista declara que suyo es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Y luego dice que si tuviera hambre, no se lo diría al hombre, porque suyo es el mundo y su plenitud. Así que el punto aquí es claro, Dios no recibe de nosotros algo que Él no posea ya, hermanos. Job 41, versículo 11 también afirma esta verdad cuando Dios pregunta, ¿quién le ha dado a Él primero para que le sea recompensado? ¿Quién le ha dado a Él primero para que le sea recompensado? Y Pablo en Romanos capítulo 11, verso 35 pregunta lo siguiente, ¿o quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? La respuesta es evidente. Dios, hermanos, no es deudor de nadie, ni necesita a nadie. Entonces, cuando hablamos de la salvación, debemos quitar de nuestra mente toda idea de que Dios salvó porque estaba necesitado. Eso es lo primero que tenemos que responder. ¿Qué motivó a Dios a salvar al hombre? Lo primero que tenemos que poner en nuestra mente es que Dios no salvó a nadie porque estaba necesitado de alguien. Dios, hermanos, Dios no necesitaba redimirnos para ser más glorioso. Dios no necesitaba una iglesia para ser feliz. Dios no necesitaba adoradores para ser Dios. Él era Dios antes de salvarnos. Y habría seguido siendo Dios si nos hubiera dejado justamente nuestra condenación. Eso no disminuye su amor, al contrario, lo exalta, porque si Dios no nos necesitaba, entonces su salvación fue por gracia. Por gracia. Pero ¿qué creen? También Dios no salvó al hombre por mérito humano. No solamente porque no nos necesitaba, sino también no lo salvó por mérito humano. La segunda verdad que debemos afirmar es justamente esa. Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, lo conocemos, lo hemos visto. Dice que no hay justo, ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron. Y en el verso 23 de ese mismo capítulo dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero no solamente eso. Isaías capítulo 64, verso 6, enseña que nuestras justicias, es decir, nuestras buenas obras, todo lo bueno que hacemos, son como trapos de inmundicia. Eso, hermanos, significa que aún lo mejor del hombre caído no puede presentarse delante de Dios como mérito suficiente para ser aceptado y para que motive a Dios para salvarlo. Ni la mejor obra que el hombre pueda hacer puede ser presentado delante de Dios para que motive a Dios para salvarlo. Efesios capítulo 2, lo hemos visto, 1 al 3 describe nuestra condición antes de la salvación. Pablo dice que estamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, viviendo en los deseos de la carne, siendo por naturaleza hijos de ira. No estábamos enfermos espiritualmente, no. Dice que estábamos muertos. Un muerto no se levanta a sí mismo, un muerto no produce vida, un muerto necesita vida. Necesita vida. Romanos capítulo 5, versos 6 al 10 presenta la misma verdad desde otro punto de vista. Ahí Pablo dice que Cristo murió por los impíos. Que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y que éramos enemigos. Hermanos, éramos enemigos cuando fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué había en nosotros que moviera a Dios a salvarnos? Hermanos, no había nada. No había nada. No había nada. Éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, de deleites diversos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, como lo dice Tito 3, se manifestó la bondad de Dios. Él nos salvó no por obras de justicia, sino por su misericordia. Eso es el Evangelio.
Y entonces la pregunta sigue abierta. ¿Qué motivó a Dios para salvar al hombre? Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, hermanos, tome nota de este pasaje, porque este es uno de los pasajes más importantes para entender el propósito de Dios en la salvación. En este pasaje de Efesios capítulo 1, versos 3 al 14, Pablo bendice a Dios porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y luego dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego el verso 5 de ese mismo capítulo 1 dice que Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y aquí está la respuesta. ¿Qué motivó a Dios a salvar al hombre? Según el puro afecto de su voluntad. Esa es la palabra clave y la que responde a la pregunta de esta lección número 2, hermanos, de qué motivó a Dios a salvar al hombre. El puro afecto de su voluntad. La salvación no se explica finalmente por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Y comenzó en la eternidad. Efesios nos dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No fue porque Él vio a todos los hombres y dijo, bueno, este hizo más buenas obras, a este lo voy a elegir, este se porta mejor, a este lo voy a elegir. No, según el puro afecto de su voluntad. Según el puro afecto de su voluntad. Y esa salvación no comenzó con nuestra decisión de creer en Cristo. No comenzó, hermanos, la obra de salvación cuando usted dijo, sí, creo en Cristo, confieso a Cristo como mi Señor y mi Salvador. No, comenzó en el propósito eterno de Dios, allí en la fundación, antes de la fundación del mundo, en el propósito de Dios, cuando Él lo eligió según el puro afecto de su voluntad, ahí inició la salvación. ¿Y qué lo motivó a Él? El puro afecto de su voluntad, su misericordia, su amor. Su amor. Santiago capítulo 1, verso 18 dice que Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, de su voluntad. Eso no es obra humana. El hombre viene a Cristo, pero viene porque el Padre lo trae. El hombre responde al Evangelio, pero responde porque Dios obra en él. Y el hombre cree en el Evangelio y es salvo porque fue predestinado para eso, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Por eso Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová, es de Él. Jonás capítulo 2, verso 9. Por eso nos salvó. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Y Efesios 1, hermanos, repite esta idea 3 veces. 3 veces dice, ¿para qué nos salvó Dios? En el versículo 6 de Efesios 1, Pablo dice que Dios nos salvó para la alabanza de la gloria de su gracia. En el verso 12, dice que fuimos hechos herencia para la alabanza de su gloria. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 1, dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, dice, para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. Para eso nos salvó. ¿Por qué nos salvó? Por el puro afecto de su voluntad, por gracia, por misericordia. ¿Para qué nos salvó? Para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria. La repetición de Pablo aquí no es casual, hermanos. Él quería que entendiéramos que la salvación tiene un propósito supremo, que Dios sea alabado, admirado, exaltado, glorificado por la gracia que mostró en Cristo. Isaías 43, versos 6 y 7 enseña que Dios creó a su pueblo para su gloria, para su gloria. Esto, hermanos, debe cambiar nuestra forma de ver el Evangelio. Mire, es cierto, la salvación es para nuestro bien, sí. Somos perdonados, sí.
reconciliados, sí. Somos adoptados, sí. Justificados, sí. Santificados también. Y finalmente vamos a ser glorificados, sí. Pero nuestro bien no es el fin supremo. El fin supremo es la gloria de Dios. Nuestro mayor bien es conocer, adorar y disfrutar de la gloria de Dios. Ese es el fin principal de la salvación. Y eso es lo que hemos visto, hermanos, y vamos a ver en esta lección que usted ha aprendido en su manual. Y eso, hermanos, en lo práctico debe producir varias cosas, pero al menos una muy importante. Debe producir en nosotros, además de la adoración más profunda, seguridad, ¿sabe? Eso debe producir en nosotros seguridad. Si la salvación comenzó en la voluntad eterna de Dios, fue comprada por la sangre de Cristo y fue aplicada por, como lo vimos en Tito, por el Espíritu Santo, y fuimos lavados y fuimos regenerados, entonces nuestra esperanza no descansa en nuestras fuerzas, sino en la fidelidad de Dios. Romanos 8:30 dice que lo que Dios predestinó, llamó, y a lo que llamó justificó, y a lo que justificó glorificó, y lo hemos visto en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Seguridad, pero también santidad. Santidad, hermanos, porque la salvación es gracia, por gracia. La regeneración ha sido dada por el Espíritu Santo y eso debe producir en nosotros santidad. Tito 2:14 dice que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras, dice. Para eso nos salvó también. Entonces podemos sentirnos seguros, pero también tenemos que santificarnos. Y esto, hermanos, también, y todas las lecciones nos deben de llevar a impulsarnos a evangelizar. Si Dios salva por gracia, entonces predicamos con esperanza. No dependemos del mérito del hombre ni de la habilidad del predicador, dependemos del poder de Dios. En el Evangelio Romanos 1:16 dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. Así que, hermanos, el día de hoy hemos respondido a esa primera pregunta que nos da el manual. ¿Qué motivó o qué motiva a Dios para salvar al hombre? Y la respuesta es bastante clara. Nada que hay en el hombre. Fuimos salvos según el puro afecto de su voluntad para alabanza de su gloria. Y eso es importante antes de ver todo lo que vamos a ver acerca del Evangelio. Amén.